Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Con el tiempo en contra, los líderes de la Unión Europea discutieron sobre un posible acuerdo comercial con Estados Unidos. El 9 de julio se cumple la fecha límite para reanudar los aranceles, y ese fue uno de los temas centrales de la cumbre del Consejo Europeo, aunque no el único. Ampliamos desde Bruselas. Las elecciones por la alcaldía de Nueva York entran en una nueva etapa con la confirmación de Eric Adams como candidato independiente y la virtual elección del progresista Zoran Mamdani como el abanderado del Partido Demócrata. Analizamos la dimensión de esta cita electoral que tendrá lugar en noviembre. Tras ser recapturado, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ya está en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. El que hasta ayer fuera el delincuente más buscado del país permanecerá en territorio andino hasta que se resuelva si es extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. Iniciamos en el viejo continente. Ahí terminó la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas con una agenda nutrida de temas, desde la defensa a Ucrania al eventual acuerdo arancelario con Estados Unidos, cuyo pacto fue reclamado por Francia y Alemania antes de que expire el plazo de 90 días el 9 de julio. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que hay una propuesta sobre la mesa, pero que es posible que no se llegue a un acuerdo. Otros temas como la defensa y la situación en Medio Oriente también se discutieron. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Esther Herrera. Apenas 24 horas después de que acabara la cumbre de la OTAN, la Unión Europea también ha querido hacer lo propio con reforzar su propia defensa, esta vez a su propia industria, así que los líderes europeos han pedido medidas concretas a la Comisión Europea con un plan también de financiación para impulsar a la industria europea. Pero no ha sido lo único que han abordado los líderes europeos, también están las relaciones en el mundo, también las relaciones exteriores, especialmente con Estados Unidos, y aquí entra en juego la cuestión comercial. Apenas quedan 2 semanas para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Aquí cada vez más países europeos presionan a la Comisión Europea para que haya un acuerdo, especialmente Alemania o Francia, que han sido especialmente vocales asegurando los difíciles momentos que está sufriendo la ciudadanía, pero también la industria, y mucho más especialmente si escala la guerra arancelaria. Además, los líderes europeos también han abordado la situación en Oriente Medio. Los países de la Unión Europea piden que entre de forma inmediata la ayuda humanitaria en el enclave. A pesar de los llamamientos, no han funcionado. Aún así, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha sido muy claro. El informe europeo asegura que Israel ha vulnerado los derechos humanos en Gaza, que ha incumplido una parte del acuerdo con la Unión Europea y que hay que tomar medidas porque la Unión Europea no se puede quedar de brazos cruzados. Para ello, espera que los cancilleres europeos en una reunión el próximo julio tomen medidas concretas. Algunos países, especialmente España, están pidiendo una suspensión del acuerdo, algo que en cualquier caso se ve muy difícil por la dificultad de llegar a una unanimidad. Aún así, Antonio Costa asegura que a pesar de que Israel es amigo de la Unión Europea, los amigos hay que también serles francos y transparentes y hablar con claridad si no se está obrando bien. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, inscribió su candidatura a las próximas elecciones municipales como independiente, hecho que ocurre después de que el martes el joven legislador progresista Zoran Mamdani se perfilara como el ganador de las primarias demócratas. Recordemos que Adams rompió los lazos con el Partido Demócrata por acusaciones de corrupción y por su acercamiento con el presidente republicano Donald Trump, lo que supondría una ruptura dentro del partido opositor. Ahora, para hablar sobre el tema, saludo a Daniel Chang Contreras, quien es politólogo de la Universidad del Sur de la Florida, máster en comunicación política de American University y analista político y portavoz de Dissident Project. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo encaja, según su análisis, o se tensiona la propuesta de Eric Adams con la visión de ciudad progresista, más progresista, que defienden figuras como Zoran Mamdani? Bueno, la jugada de Eric Adams, que ya lleva un tiempo, ya año, año y medio, de aislarse un poco más del Partido Demócrata, digamos, es una jugada un poco más cantada. Muchas personas la dan por un fracaso, pero al contrario, los resultados de ayer, la victoria de Mamdani en las primarias demócratas le da un poco de aire a la candidatura de Eric Adams, porque ahora recordemos que hay muchas personas dentro de Nueva York que podrían ver a Mamdani como una amenaza, podrían votar en contra de él, y en vista de que él va a ser el candidato demócrata y los candidatos republicanos no tienen ninguna opción en la ciudad de Nueva York, Eric Adams se perfila ahorita como una posibilidad para para el único candidato que pueda parar, digamos, a Mamdani para los opositores del nuevo y flamante candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Nada más para puntualizar y por decirlo de alguna manera, ¿considera entonces que los prejuicios quizá o el miedo que hay de que llegue un joven legislador de 33 años puedan ser mucho más potentes o más fuertes que el miedo que tengan quienes ya han vivido precisamente de cerca las acusaciones por corrupción por parte del actual alcalde? No solamente, no quisiera decir que son prejuicios, yo creo que eso va un poco más allá. Las propuestas del señor Mamdani, por lo menos dos de sus principales propuestas, son propuestas que se han demostrado que no funcionan, ¿no? A nivel económico. La propuesta de básicamente un control de precios en el área de las viviendas se ha mostrado que no funciona, ya se ha aplicado hasta cierto punto en la ciudad de Nueva York y no ha logrado resolver el problema del costo de vida. Y la otra propuesta, que es la de establecer, digamos, mercados que sean propiedad del Estado para bajar los precios de la comida, los precios del costo de vida, no solo se ha demostrado en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo que no funciona. Entonces hay realmente una oposición a las propuestas de Mamdani que me parece que está basada en sus políticas públicas y una posición que es bastante legítima. Habiendo dicho eso, Mamdani tiene claramente un gran momentum. Es ahorita mismo el favorito para ganar las elecciones de la alcaldía de Nueva York, porque Eric Adams es un político que, como muy bien se ha comentado, está embarrado en grandes problemas de corrupción, grandes problemas éticos y legales que van a tener su efecto cuando venga la elección en noviembre. Y entonces, ¿qué nos dice esa división de la que hablábamos entre el ala moderada y la más progresista del Partido Demócrata en Nueva York, en la Gran Manzana, sobre las estrategias para enfrentar el fenómeno Trump a nivel nacional? Eso querría decir que quizá llegaría el Partido Demócrata más debilitado frente a este boom del republicano. Esto realmente yo veo a Nueva York como un microcosmos del Partido Demócrata en general. La ciudad de Nueva York es una ciudad que representa la base del Partido Demócrata. Es una ciudad bastante bien, evidentemente cosmopolita, es la ciudad más grande de los Estados Unidos, la ciudad por excelencia de los Estados Unidos, tiene una base bastante bien educada, los votantes demócratas tienden a tener sus títulos universitarios y ganan un poco más de, digamos, la media nacional. Es realmente un buen microcosmo de la base del Partido Demócrata y tienden a estar más a la izquierda que el votante promedio nacional. Entonces me parece que esto va a ser una interesante batalla interna del Partido Demócrata, a dónde van a ir. Me parece que también hay límites dentro de la importancia que esto pueda tener, porque la ciudad de Nueva York no es una representación adecuada de cómo es Estados Unidos, es una ciudad que está mucho más a la izquierda que el promedio estadounidense, pero es la ciudad más grande de Estados Unidos y la ciudad más importante e icónica del mundo, y cualquiera que sea el alcalde va a tener un gran impacto mediático dentro del Partido Demócrata. Entonces me parece que es una batalla interna interesante, no digamos batalla, sino una representación del microcosmos demócrata, de las diferentes estrategias y facciones que quiere tomar el Partido Demócrata en los próximos años. Pues le agradecemos muchísimo su análisis a Daniel Chang Contreras. Esto tendremos que ver si los resultados de lo que ocurra para la alcaldía de Nueva York son de alguna manera el termómetro para las elecciones de medio término del próximo año. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y seguimos con información de la Unión Americana. El juicio contra el rapero Sean Diddy Combs se acerca a su final tras más de 7 semanas. Este jueves, en los alegatos finales del proceso abierto en su contra por asociación ilícita y tráfico sexual, la fiscalía aseguró que el magnate de la música recurrió al poder, a la violencia y el miedo, estando a la cabeza de una organización criminal con décadas de antigüedad. La fiscal Kristi Slavic reprochó que, cito textual, contaba con el silencio y la vergüenza para ocultar sus delitos. Si Combs, de 55 años, es declarado culpable de los cargos por los que se le acusa, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.
Vamos a Guatemala. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un acuerdo de colaboración sobre seguridad fronteriza con el gobierno de Bernardo Arévalo. Con el objetivo de combatir el crimen transnacional, el acuerdo de vigilancia en las fronteras contempla el uso de drones y otras tecnologías y permitirá compartir información, así como establecer protocolos de seguridad en aeropuertos, puertos y fronteras. Guatemala supuso la última escala de la gira centroamericana, en la que Noem también visitó Panamá, Honduras y Costa Rica. En Ecuador, alias Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros, espera una posible extradición a Estados Unidos luego de su recaptura y su encierro en la cárcel La Roca de Guayaquil, lo que hace temer represalias del crimen organizado. Al tiempo que Fito regresó tras las rejas, otro líder criminal, alias Fede, se fugó esta semana. Todos los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Luego de sus primeras horas recapturado, José Adolfo Macías, alias Fito, quien fuera el fugitivo más buscado de Ecuador, permanecerá en la prisión La Roca en la ciudad de Guayaquil mientras las autoridades del país suramericano negocian con el gobierno estadounidense su posible extradición para enfrentar cargos federales en Nueva York. Estados Unidos impuso sanciones a los choneros liderada por Fito, afirmando que han estado involucrados en el tráfico de drogas desde la década de 1990. Acusan al grupo de ser un impulsador clave de la escalada de violencia en el país desde 2020. La recaptura y eventual extradición de Fito hacen temer represalias del crimen organizado. Los 58.000 miembros de Policía Nacional, los 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en alerta. Hemos tomado ciertas zonas del país para precautelar que no vaya a haber ningún problema. Estamos haciendo todo el trabajo con inteligencia. Ya hubo retaliación de grupos al margen de la ley durante 2 días de violencia callejera coordinada por las pandillas en enero de 2024, luego de que el presidente Daniel Noboa desplegó al ejército y la policía en las cárceles para trasladar a los principales líderes de las pandillas, contexto en el que se fugó Fito. Pero la recaptura de Fito coincide con la fuga de Federico Gómez, alias Fede, líder de otra banda llamada Las Águilas. La secretaria de Seguridad de Quito, en entrevista con France 24, criticó lo que calificó como un mecanismo de fuga y recaptura en Ecuador. Dado los hechos que sucedieron hace pocos días también con la nueva fuga de otro líder, también en complicidad con el sistema carcelario y con la fuerza pública, pues también deja muchas dudas sobre si realmente el sistema carcelario ha tenido la reforma que se requiere y está cumpliendo con su rol. Desde el Ministerio de Defensa han asegurado que como Fito, todos los criminales caerán. Vamos al continente africano. La República Centroafricana tendrá 3 días de luto nacional luego de la muerte de 29 estudiantes en medio de una estampida. El pasado miércoles en Bangui, la capital, explotó un transformador de energía. La detonación ocurrió cuando cerca de 5.300 estudiantes de bachillerato estaban en su segundo día de exámenes. Ante el temor, muchos comenzaron a correr y otros saltaron de otras plantas hacia el primer piso de la escuela. Decenas de personas quedaron heridas y los hospitales no dieron abasto. Esto dijo el presidente del país. Se declarará un luto nacional de 3 días en todo el país en homenaje a las víctimas de esta tragedia que ha afectado a toda la comunidad nacional. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. En un instante, deportes.